Muy bien, buenos días tengan todos, queridos oyentes. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es José González, desde aquí de San Miguel del Monte, y seguimos viendo el libro del Apocalipsis. Sabemos que el libro del Apocalipsis es la revelación que el Señor Jesucristo le dio a su siervo Juan, el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, y quería hacer una reflexión acerca de eso. Allí el apóstol Juan había sido exiliado en la isla de Patmos. Era una isla en donde allí los prisioneros eran dejados a su suerte, abandonados allí en esa isla, y el libro del Apocalipsis dice a causa del testimonio. Y vemos allí cómo el apóstol Juan quedó allí en esa isla por su fe, por ser el apóstol Juan, por el Evangelio, y pagó un precio. Y eso también es un gran mensaje para nosotros, que muchas veces, hermanos, por identificarnos como cristianos, por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios, muchas veces hay que sacrificar algo. Y el apóstol Juan lo sacrificó su libertad, pero aún así Dios obró y le dio esta revelación, ni más ni menos, de los juicios futuros, del final de los tiempos, de la dispensación de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Y es el privilegio que tuvo el apóstol Juan. Y hoy la porción que nos toca está en el Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 8. Aquí vamos a ver el preludio a los juicios de las copas que se nos va a relatar en el capítulo 16. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo, dice el apóstol Juan, otra señal, grande y admirable, 7 ángeles, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, aquí en esta revelación que tuvo el apóstol Juan directamente del Señor Jesucristo, del Apocalipsis, el apóstol Juan aquí en el capítulo 15 va a decir: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, lo que vamos a ver a partir de mañana en el capítulo 16, cómo se va a consumar la ira de Dios sobre este mundo que le ha rechazado. Sabemos que está hablando del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté en este mundo, en esta tierra, y Dios va a consumar entonces allí sus juicios, su ira.
Y a mí me gusta cuando en el capítulo 15 dice, viene el cielo otra señal grande y admirable. Y obviamente me imagino, o poniéndome en el lugar del apóstol Juan, como quedando boquiabierto o atónito o sin palabras al ver estas revelaciones que superaban su capacidad de asombro. Y hermanos, que no nos acostumbremos a ver el obrar de Dios, a ver su obra, su poder, su gracia, salvación de personas, transformación de vidas, los recursos de Dios, cómo Dios suple nuestras necesidades, cómo Dios nos fortalece en las pruebas, cómo Dios responde las oraciones y que podamos decir como el apóstol Juan, vi cosas grandes y admirables. No nos acostumbremos, hermanos, al obrar de Dios. Versículo 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Qué lindo, me imagino acá esta sinfonía, esta melodía aquí, cuando dice con las arpas de Dios, en sintonía con el cielo, en sintonía allí con los oídos de Dios, escuchando estas arpas, las arpas de Dios. Qué maravilloso pensamiento. Y allí me gusta porque dice que esto que en el tiempo de la gran tribulación, que habían vencido, que habían tenido la victoria sobre la bestia, acá la bestia está hablando del anticristo y su imagen y su marca y el número de su nombre, aquellos que habían puesto su fe y su confianza en el Cordero de Dios y habían vencido a la bestia, al anticristo. Ahora, hermanos, nosotros en este tiempo también somos vencedores y estamos llamados a ser vencedores, vencedores sobre el maligno, sobre Satanás, sobre el príncipe de este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, dice así, en el versículo 4, primera de Juan capítulo 5, versículo 4, acá vamos a ver la victoria sobre el mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En primer lugar dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Allí se acuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice que hemos sido nacido de nuevo, no por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Dice, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe ¿en qué? En la obra y en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 5, estoy en primera de Juan capítulo 5, versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Toda persona que quiera experimentar victoria sobre el mundo, sobre Satanás y sobre este sistema mundano, tiene que creer en el Hijo de Dios Jesucristo. Jesucristo que nació de la Virgen María, que vivió una vida perfecta, que fue crucificado, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Gracias a Dios porque un día pusimos nuestra fe y nuestra confianza en la persona y en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por eso somos vencedores, vencedores sobre este mundo, vencedores sobre el enemigo, como estos aquí que habían vencido a la bestia, aquellos que tocaban con la zarpa de Dios, la melodía y la sintonía del cielo. Versículo 3 al 4. Este es un cántico que se canta en las iglesias. A mí me acuerdo aún de chiquito que escuchaba este cántico
Y dice, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se acuerdan allí quizás muchos de ustedes? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Leyendo aquí este cántico que se entonaba en el cielo, en sintonía del cielo, el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, así es, hermano. Sus obras son grandes y maravillosas, por eso decía al principio, no tenemos que acostumbrarnos, sino quedar con la boca abierta, atónitos ante el ver el obrar de Dios y darle a Él la gloria que Él se merece. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Y la pregunta que me hacían esta mañana, ¿quién no te temerá? Y pensaba en mi vida y pensaba en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Tenemos temor de Dios? Temor de Dios no es un miedo, sino el respeto reverencial que Dios se merece. El respeto reverencial. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Versículo 5. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Aquí se refiere al lugar santísimo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso me habla de la perfección de la obra de Cristo. Toda persona que se apropia del sacrificio de Cristo queda limpio, resplandeciente. Qué hermoso que la obra de Cristo, hermano, nos dignifica, nos santifica, nos limpia, nos hace resplandeciente. Gracias al Señor, gracias a Dios que la sangre de Cristo me limpió ayer, me limpia hoy y me limpiará mañana. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. En ellas estaban, dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Aquí está, hermano, la consumación de los juicios y de la ira de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Es la escena que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Ezequiel? Allí en Ezequiel capítulo 40, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjese que allí dice que nadie podía entrar en el templo. Nadie, ¿por qué? Por la gloria de Dios y por su poder. Qué privilegiados que somos nosotros. Qué privilegiados que hoy podemos entrar en la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 10, ¿se acuerdan que dice allí? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Podemos entrar en el lugar santísimo, hermanos, en la misma presencia de Dios. Qué privilegio. El privilegio más grande que podemos tener. Y ya para terminar, por una cuestión de tiempo, quería terminar con un versículo allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo allí le está diciendo y alabando a los tesalonicenses cómo ellos, su fe se había divulgado, cómo ellos, dice que servían a los ídolos, ahora servían al Dios vivo y verdadero. En el Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron, dice, de los ídolos muertos al Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí está el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros también nos convertimos
al Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos, aquel que va a consumar su juicio y su ira sobre este mundo. En el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, pero nosotros, hermano, versículo 10 dice, esperar de los cielos. Aquí está hablando a los creyentes, a los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La esperanza nuestra está en el regreso de Cristo, en el hecho de que Él fue resucitado de los muertos y nos libra de la ira venidera que estamos viendo en el libro del Apocalipsis. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que nosotros esperamos a Jesús, no como juez, sino como nuestro Salvador y nuestro libertador de los juicios que van a venir sobre este mundo. Ahora, en esta mañana, si hay alguien que quizás no has tenido esta experiencia de tener a Cristo como Salvador personal, este es el momento. Este es el momento antes de que sea tarde. Pedile a Cristo que entre en tu corazón. Pedile que te limpie con su sangre preciosa para que cuando Él venga sea tu Salvador y no tu juez. Que el Señor les bendiga ricamente en este día.